Mil bendiciones para todos. Saludos, abrazos a la distancia. Qué bueno que el Señor nos permite una vez más reunirnos en corazones, intenciones y acciones. Hoy hemos escuchado unas alabanzas preciosas, hemos tenido un tiempo de adoración, pero también llega el momento donde la palabra de Dios ha de ser expuesta. Y hoy quiero hablarte precisamente de un tema que he llamado edificando en tiempo de crisis. Dice la Escritura en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24 en adelante, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron contra aquella casa con ímpetu, y la casa cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Edificando en tiempos de crisis. Muchos piensan que el mejor momento para edificar es el tiempo de la bonanza, y ven en la bonanza precisamente un indicativo para comenzar a edificar. Si accionamos solo porque nos empujan, no sería sino más bien una reacción. Siempre pienso que la iglesia no es o no debe ser reaccionaria, que la iglesia debe ser proactiva, que la iglesia no se mueve según los principios de este sistema, sino que espera a ver dónde Dios se está edificando para edificar también allí. Porque como está escrito, si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Si el cristiano espera que todo alrededor sea propicio para comenzar a edificar, estaríamos en serios problemas. Y creo que cuando comenzamos a ver el ambiente y nos dejamos llevar por los sentidos, entonces dejaríamos de ser edificadores conforme al corazón de Dios. Recuerda las historias maravillosas, por ejemplo la historia de Noé, que comenzó a edificar un arca cuando ni tan siquiera había caído una gota de agua del cielo. Nosotros edificamos en el tiempo que Dios nos señale y de la manera que Dios nos señale. ¿Por qué? Porque aunque vivimos en este mundo, no vivimos según los principios de este mundo, porque no somos ciudadanos de este mundo. Por tal razón no nos conformamos, no tomamos la forma de este siglo. No vivimos conforme a los patrones establecidos por esta sociedad a lo que nosotros llamamos mundo. La mayor crisis que está viviendo Venezuela en este preciso momento no es la crisis económica, sino una crisis espiritual y por ende moral. Por tal razón, creo que la iglesia es la última reserva y la primera reserva moral de este mundo, porque la iglesia vive con principios superiores, persigue metas superiores, y no es que seamos superiores, simple y llanamente tenemos a Dios que nos direcciona, y por eso podemos decir que nuestros proyectos y nuestra forma de vida tiene un alcance superior, porque no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra vida no lo rigen patrones de este sistema. Pero antes de buscar solucionar la crisis de la nación o del mundo, es necesario que comencemos a buscar la solución a la crisis de nuestra propia vida. Quiero decirte una cosa para comenzar así. Para muchos de nosotros la crisis es un momento duro, difícil, y si se quiere, por estar en crisis, estamos como con asuntos sin solución, como que estamos parados frente a lo imposible. Pero precisamente es la palabra crisis en griego, cuyo significado es solo una ruptura, una fractura, o si se quiere, una separación. Déjame decirte que todo problema, toda crisis comienza
generalmente con un problema. Pero la crisis no es un problema, ni dos problemas. La crisis es la suma de los problemas sin solucionar. Así que podemos decir que hay personas que lo tienen todo, pero tienen crisis porque tienen muchos problemas sin solucionar. Así que Dios nos invita a ser edificadores en tiempos de crisis. Pero ¿cómo puedo ayudar a otros si primero no he podido ayudarme a mí mismo? Un edificador es aquella persona que construye, que produce o que fabrica, por ejemplo, edificios. Un edificador también es aquella persona que con su buen ejemplo, con sus buenas palabras y mejores actitudes, insta a otros a que desarrollen virtudes. Creo que de ese tipo de edificadores es que el Señor nos está hablando. Es el tiempo de edificar y tú dirás, ¿cómo puedo edificar en tiempos de crisis? Déjame decirte que según lo que hemos leído anteriormente, un edificador tiene ciertas características que no podemos obviar, que no podemos pasar por alto. Un edificador, dice la Escritura, que debe ser prudente, que debe saber cuándo y dónde edificar. La prudencia es esa habilidad que Dios nos ha dado para actuar con cordura y sensatez, aunque estemos en tiempos de dificultad. Un buen edificador sabe escuchar la voz de Dios. Jesucristo dijo, si alguien escucha mis palabras primero y luego las pone en práctica. Hay personas que pretendemos practicar algo que no conocemos, que pensamos obedecer a Dios, pero no lo hemos escuchado. La obediencia no es hacer algo. La obediencia es primero sentarme a los pies de Cristo, a escuchar su palabra y luego hacer lo que me ha dicho que haga. Ni más ni menos. Hay que saber escuchar a Dios. Hay que tener un tiempo para escuchar a Dios. Y si queremos edificar, no podemos pasar por alto que debemos tener tiempo para escuchar las palabras de nuestro Dios. Pero que esas palabras salgan de la boca de Dios y lleguen directamente a nuestros corazones. Recuerda aquella historia de un joven que le decía con mucha frecuencia a su pastor: pastor, ore por mí, yo quiero escuchar a Dios. Pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Y con mucha insistencia le decía todos los días: pastor, por favor, ore por mí. Dígame qué Dios tiene para mí, qué Dios tiene preparado. Dígame por favor, pastor, ore para que Dios le revele. Un día el pastor se acerca a aquel muchacho y le dice: hey, te tengo un mensaje de parte de Dios. El Señor te envía a decir que... Y aquel hombre empezó a temblar y emocionado decía: Dios me va a hablar, habla, Señor. A lo que el pastor le dice con dulzura y ternura: el Señor te manda a decir que quiere hablar contigo en persona. Creo que hay muchas voces ofreciendo y diciendo: Dios me dijo. Pero tiene que ser esa palabra que sale de la boca de Dios y llega a tu corazón. Es el tiempo donde un buen edificador debe tomar su momento, su tiempo para escuchar la voz de Dios. Un buen edificador tiene visión de futuro. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que cuando fundó la casa sobre la roca, la fundó no pensando en lo sólido de las bases solamente, sino que allí estaba su protección para un peligro no de ahora, sino que podía llegar, porque después que el hombre construye al tiempo, vienen los ríos, vienen las lluvias, vienen los fuertes vientos. Pero por tener visión de futuro, no pudieron tumbar la casa. Así que nos hace falta tener esa visión de futuro clara y bien determinada. Pero no puede haber esa visión en nuestros corazones, en nuestra mente, esa visión clara, al menos que nosotros conozcamos la palabra profética más segura. Y se refiere precisamente a las escrituras bíblicas. Un buen edificador guarda por tal razón en su corazón la buena palabra y la palabra que sabe que es necesaria. Un buen edificador tiene siempre las mejores palabras y tiene por supuesto a su disposición las mejores herramientas para dicha edificación. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino aquella palabra que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Un buen edificador sabe cómo hablar.
sabe qué palabras tener en un momento oportuno. Un buen edificador sabe con quién debe asociarse, a quién buscar en tiempos de dificultad, sin menospreciar a nadie, sin sobrevalorar a nadie, sin pensar que hay otras personas, como dicen por allí, que son indispensables. No, todos somos importantes, pero creo que en la obra de Dios nadie es indispensable. Tu primer socio no es el que tenga más recursos económicos, no es el que tenga más habilidades para ciertas cosas. Tu primer socio no tiene que ser aquel que te dice vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Tu primer socio debe ser, por supuesto, Dios. Si vamos a la historia del profeta Nehemías, en el capítulo 1 vemos a Nehemías buscando al rey para contarle un problema, pero no fue el rey su primera opción. Él fue a la presencia de Dios, encontró de Dios una respuesta y Dios estaba edificando donde ahora Nehemías quería edificar. Se asoció Nehemías en el proyecto de Dios y fue luego a buscar a otras personas. Escúchame, luego, no primero, luego. Así que un buen edificador sabe con quién asociarse y sabe, por supuesto, que su primer socio debe ser el Señor. Por supuesto que un buen edificador tiene que saber pedir, tiene que saber buscar recursos y para eso tendrá que solicitarlos. Y vuelvo a decirte lo mismo: antes de pedirle a cualquier hombre y plantearle alguna necesidad y un proyecto, pídele a Dios. Él nos invita repetidamente a que hagamos oraciones, rogativas, peticiones, súplicas delante de Él, que le pidamos a Dios porque Él tiene buenas cosas para nosotros. Así que cuando vayas a edificar, por favor, ten cuidado y pide primero a Dios. Y luego, si alguien quiere poner su empeño en el trabajo, entonces solicítale a Él las cosas que Él puede ofrecer. Quiero decirte algo. Hay personas que están esperando tener paz en el corazón para hacer algunas cosas. Hay personas que dicen, hasta que yo no sienta paz en mi corazón, no lo voy a hacer. Si un edificador espera tener eso, yo pienso que quizás pasarán muchas mañanitas para que comience a trabajar en la obra. Veo a Jesús en el monte de la oración, previo a los momentos que venían a hacerlo preso para luego torturarle, y en su omnisciencia sabía todo el dolor que iba a padecer, todo el sufrimiento y la abstracción, las traiciones y todo aquello. Y dijo estas palabras: mi alma está turbada hasta la muerte. ¿Está turbada así hasta la muerte? Alguien preguntará, ¿tenía paz? Bueno, posiblemente estaba turbado, sí, pero en lo íntimo de su corazón tenía la paz de Dios, aunque quizás, como dicen por aquí, los nervios estaban de punta. No puedes esperar tener paz, como dice, sentir la paz. No, la paz, no esperes sentir paz. La paz debe estar en tu corazón y debe gobernar todo tu ser. Pero no es un indicativo que si sientes los pelitos de punta o no, que si te sientes relajado o no. Si Dios te dice que camines sobre las aguas, tú caminas sobre las aguas porque Él lo ha dicho. Aunque con algunos temores, algunos miedos, pero con la convicción de que aquel que te ha dicho que camines sobre las aguas puede hacer que tú camines sobre las aguas. Así que no pongas tu mirada en las circunstancias para comenzar a edificar. Si Dios está edificando en este tiempo, debemos edificar con Él. Pregunto esto. Pongamos el ejemplo de que hay dos edificaciones, una al frente de otra. Una la están destruyendo y otra apenas la están comenzando. ¿Dónde irías a buscar trabajo? Estoy seguro que irías a aquella obra que ya se comenzó, que se está edificando. Pero muchas veces para poder edificar una obra hay que tumbar quizás la obra antigua, lo que estaba allí, los cimientos, las bases, las ruinas. Y yo estoy seguro que Dios está edificando en este tiempo, pero primero está derribando, está tumbando. Como le dijo al profeta, te convertirás en martillo también para destruir. Dios está derribando en Venezuela, está destruyendo egoísmo, altivez, orgullo, vanidad. No solo en Venezuela, en el mundo entero, para edificar entonces esa visión de un hombre nuevo en Cristo Jesús. Así que no te apresures a tomar decisiones. Primero mira dónde Dios está edificando y luego busca edificar con Él. Ahora voy a hablarte ya al final
de cómo fue este asunto cuando Nehemías estaba edificando. Todo el mundo ve a Nehemías como el hombre que comienza un proceso de transformación nacional con respecto al pueblo de Israel. En un minuto te cuento, Israel había sido cautiva por Babilonia y luego cayó en manos de los medos persas. Después de 70 años de cautiverio, el Señor despierta su buena palabra y comienza a enviar un remanente, y van en retorno nuevamente, pero las primeras personas que van no es Nehemías. Las primeras personas que el Señor envía es al profeta, al gobernador Zorobabel y al sacerdote Josué. Luego con ellos envía una cantidad de personas necesarias para la edificación, y envía a Esdras, a Zacarías, a Ageo, gente con una palabra de Dios para que el pueblo pudiera edificar. Como cosa curiosa quiero decirte que lo primero que Dios edificó en tiempos de crisis no fueron los muros, fue el lugar de adoración. Era el templo que estaba destruido, que había sido saqueado, y que la gloriosa arca del pacto ya no estaba allí, que los utensilios santos para servicio del Señor no estaban allí, y que fue destruida toda. Y ahora el Señor, antes de edificar los muros y las casas, lo primero que busca edificar es el lugar de adoración. Es el altar, donde estaba el altar de sacrificio, donde se quemaba el incienso, donde estaban los panes de la proposición, donde estaba la lámpara, donde se reflejaba la gloria del Señor. En ese lugar de encuentro, de intimidad, que era y debería ser así, por decirlo, el lugar más especial de toda la nación de Israel, se encontraba por supuesto en el templo. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar de adoración, era el lugar de encuentro y de comunión. Así que en vez de andar por allí intentando reconstruir las ruinas de los muros de nuestras ciudades, de nuestro país, ocúpate en edificar el templo, el lugar de adoración, el lugar de comunión. Me llama la atención que todo el mundo está en casa, y estando en casa oran a Dios, claman a Dios, pero llega un momento donde hasta eso ha cesado. He visto con curiosidad como muchas personas, como ya ha pasado un mes de coronavirus, ya ese afán que tenían y ese temor que nos inducía a orar y a buscar a Dios como que ha menguado. Claro, porque estamos edificando al revés. Queremos edificar una casa, pero no queremos edificar el lugar de adoración. Yo te invito a que tomes conciencia y edifiques, por favor, en tiempos de crisis. Y antes de salir a edificar en la calle, edifiques en tu propia vida y vuelvas al altar de la comunión, que vuelvas al lugar de encuentro, que vuelvas a tu vida de devoción e intimidad personal. Todo el mundo habla de familia. Hay padres de familias que quieren orar en familia, pero no quieren orar solos. Tu intimidad personal. No le digas a tus hijos que oren cuando tú no oras. No le pidas a tu esposa que ore cuando tú no oras. Tú debes tener tu propio tiempo de intimidad con Dios. Edifica tu propia vida, tu propio altar, tu propio lugar de intimidad, y luego tu familia te seguirá en esa edificación. Luego, por supuesto, nos encontramos que las personas que habían sido encomendadas para tal obra, para la edificación del templo, cesaron en sus funciones. Dejaron de edificar el templo y comenzaron a edificar sus propias casas. Y olvidaron la casa de Dios por edificar sus casas. Luego el Señor le envía a algunos profetas y le hace un reclamo. Le dice: ¿ustedes piensan que es tiempo de edificar sus casas cuando es tiempo verdaderamente de edificar el templo? Dios quiere que edifiques tus casas, pero tu casa debe ser lo segundo. Tu casa debe ser, tu lugar de adoración debe ser lo primero, y luego edificas tu hogar. Tú no puedes dar lo que no tienes, ni puedes pedir lo que no estás dispuesto a dar. Así que, aunque yo sé que Dios quiere que tú edifiques tu casa, la fuerza de tu casa va a estar relacionada a la fuerza de tu altar. Si no hay comunión con Dios, aunque tengas comunión con tu familia, si no hay comunión con Dios, tu casa estará propensa a ser destruida cuando un viento, la lluvia o un río
la golpee con fuerza. Así que escucha lo que te estoy diciendo. La fuerza de tu casa depende de la fuerza del altar. Tan fuerte sea tu altar, su lugar de encuentro, así será también de fuerte tu casa. Edifica tu casa sembrando paz, amor, respeto, comprensión. Esos son principios que no deben faltar en un hogar. Pero déjame decirte una cosa. Tu casa, sobre todas las cosas, necesita ser edificada con una vida de santidad. Hebreo dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo el mundo quiere edificar buenas relaciones. Todo el mundo quiere edificar principios y valores. Pero los principios y valores solo te pueden hacer mejores ciudadanos. Solo la santidad que viene de Dios puede hacerte una persona nueva, renovada, con la imagen del reino. Si vas a edificar en tu casa, edifica con santidad. Me parece maravilloso que quieres edificar con respeto. Es una buena virtud. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Dios no quiere hacer de nosotros mejores ciudadanos. Dios quiere hacer de nosotros ciudadanos del reino de los cielos, que reflejen la imagen no de un sistema, que reflejen la imagen de Dios. Casas fuertes, edificadas sobre la roca. Sí, es bueno. Edifica también en el amor verdadero, en ese amor que perdona, en ese amor que es sin fingimiento, como dicen las Escrituras, en ese amor que surge porque el Espíritu Santo derramó su amor en nuestros corazones, y por eso podemos amar hasta sacrificar y perdonar cual sea la ofensa. Hay personas que están juntos en una casa y están locos por salir corriendo. No los deja el coronavirus, pero si por ellos fueran, no estuvieran en casa. Hay gente que se queda en casa y pasa más tiempo mirando las redes sociales que mirando los rostros de sus hijos. Hay gente que nos ha dicho: pastor, ¿cuándo comenzamos a congregarnos? Anhelo la iglesia, pastor. Los echo de menos. Y con lágrimas en sus ojos y con voces entrecortadas nos dicen cuánta falta le hace la iglesia. Yo pregunto, muchas de esas llamadas vienen de personas que, lo digo con respeto, pero me llama la atención. El coronavirus tiene un mes dando vuelta, pero estas personas tienen 2 y 3 meses que nosotros estamos yendo para sus casas para que vengan a la iglesia. Ahora si quieren venir a la iglesia, me parece que lo que están, y discúlpenme, lo digo con respeto, me parece que hay gente que lo que está es aburrida y quiere salir de la casa. Gente que ya no quiere estar en familia, pero no tiene otra cosa que quedarse en casa. Una cosa es tu casa y otra cosa es tu hogar. Tu hogar debe ser edificado con amor, con ese amor que tolera, que soporta, que perdona, que sacrifica. Con ese amor que es sin fingimiento y ese amor verdadero. Debes cultivar y debemos cultivar para edificar nuestras casas, según lo que dice el libro de Gálatas, el fruto del Espíritu. ¿Quieres edificar en tu casa? Empieza a producir frutos espirituales de verdad. No simple conducta humana, no es resultado de la meditación, es resultado de la transformación, el resultado de que el Espíritu Santo está produciendo en ti y en mí el carácter de Dios. Así serán edificadas nuestras casas, no solo con buenas conductas, sino con una conducta de gente de reino. Y por último, hay que edificar los muros. Escúchame, te hablé, número 1, de edificar el altar, el lugar de comunión, el centro de adoración. Segundo, de edificar tu casa. Y por último, que ahora sí es el trabajo de Nehemías, edificar los muros. ¿Cómo se edifican los muros? ¿Y qué representan los muros? Los muros representan todos aquellos valores sociales, esos valores comunales. Los muros se edifican cuando dejo de pensar solo en mí y empiezo a pensar en mis semejantes. Cuando soy capaz de amar incluso al enemigo, aquel que me ha hecho daño. Un muro se edifica cuando ya el templo y la casa están edificadas. Entonces yo puedo dar de lo que tengo. Un muro se edifica cuando de las puertas de mi casa hacia allá soy tan cristiano
como de las puertas de mi casa hacia acá o viceversa. Un muro se edifica cuando la gente comienza a ver una vida llena de fe que lo lleva a tener acciones, que lo lleva a tener obras. No una vida que quiere ganarse el cielo con las obras, no. Una vida que refleja las obras porque ya el cielo, o por decirlo así, el reino está en su corazón. ¿Cómo edificar los muros? Pensando en el prójimo, visitando a la viuda, amando al enemigo, perdonando al que te ha ofendido, pagándole bien a aquel que te ha hecho mal, guardando tu boca de no decir palabras deshonestas que dañen a tu semejante. Cuando empiezas a querer para otros el bien que quieres para ti, entonces podrás ser un edificador. La comunidad te verá como alguien que está interesado en el bien común. La sociedad empezará a verte como la respuesta de Dios para su vida y te llamarán edificador. Nos llamarán edificadores porque nuestras vidas han sido edificadas, primero en lo íntimo con Dios, segundo en nuestras propias casas, y tercero, la sociedad te verá entonces como respuesta de Dios y como edificador de muros. No se puede tener solo un paso de estos tres. No se puede hacer una sola cosa de las tres. Necesaria es hacer las tres cosas. Y necesario es que se comience como la Biblia dice que el Señor comenzó su obra de reconstrucción. De adentro hacia afuera. De lo más íntimo a lo más público. El mundo necesita ver que en tiempos de crisis sí podemos edificar, que en tiempos de crisis sí podemos ser la respuesta de Dios para el mundo, que en tiempos de crisis se puede compartir, se puede dar. ¿De qué nos sirve en este tiempo llenar nuestras alacenas, nuestras neveras, nuestros refrigeradores y tener un corazón vacío? Este tiempo espera de gente que aunque tenga una pequeña torta, un poco de harina para hacer una torta, sea capaz de compartirlo con otros. Que le crea al buen Dios, que lo ha llamado para edificar y que piense en el dolor humano, en la tragedia que viven otros y que lo impulse el amor y la misericordia a edificar. Pero escúchame, no a ser un buen ciudadano, no a ser un mejor ciudadano, a ser un ciudadano del reino de los cielos. Que la gente te mire y admire la obra que Dios ha hecho en ti. Que puedan conocerte verdaderamente como alguien que ha enviado Dios con la respuesta a veces en las manos, a veces en los labios. Pero que siempre vean a una persona que es edificador, aunque sea tiempos de crisis. Concluyo diciéndote o repitiéndote estas cosas. Edifica el lugar de adoración, el lugar de encuentro, de comunión y de intimidad. Edifica tu casa, edifica tu hogar, no como un mejor ciudadano, sino como un ciudadano del reino de los cielos, produciendo el fruto del Espíritu. Y edifica los muros, siendo compasivos, mostrándote amigo a los amigos, yendo a visitar, estando allí para los demás. Edifica los muros, es tiempo de edificar. Aunque estamos en tiempos de crisis, solo aquellos que han conocido a Dios, que se han encontrado con Dios de frente, que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, solo ellos podrán edificar en tiempos donde otros dicen que no es el momento oportuno. No estamos llamados a mirar las circunstancias, estamos llamados a mirar al Señor. Dios está haciendo algo y vamos a trabajar en lo que Dios está haciendo. Si Jehová, en vano trabajan los edificadores, pero ¿qué? Si Dios está edificando, entonces es el momento de hacerlo. Dios te está esperando para que participes en esta obra. No es que nos necesita, es que quiere, desea que tú y yo nos ganemos las bendiciones de ser edificadores en tiempos de crisis. Estas son mis palabras para ti. Quiero orar contigo. Quiero orar contigo. Quiero pedirle al Señor, o que le pidamos juntos al Señor, para que nos conduzca y que nos presentemos a este mundo como las respuestas de Dios para ellos. Vamos a edificar y oremos al Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos al Señor juntos. Señor, Padre bueno, nos dirigimos a ti como siempre en el nombre de Jesús, agradecidos porque tú nos has llamado, Señor, a la salvación. Porque nos has llamado en el nombre de Jesús y nos has comisionado en el nombre de Jesús. Padre, dolor, llanto, tristeza, tribulación y angustia hay en el mundo entero.
pero también hay esperanza, alegría. También, Señor, hay convicción, hay fuerza, vigor, ánimo y esperanza en el corazón de tu iglesia. Te pido hoy que si alguien ha perdido la perspectiva, si alguien ha bajado sus manos y ha dejado de dar, si alguien ha cerrado su corazón para compartir, si alguien ha paralizado sus pies para salir por las sendas a compartir el evangelio, Señor, te pido que los ayudes. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Queremos trabajar en tu obra, queremos estar allí, Señor, que cuando tú vengas nos halles haciendo así. Padre, te pido por el que está desatendido, desamparado, aquel que ha perdido la comunión contigo, aquel que ha abandonado el altar, aquel que ha abandonado la casa, aquel que ha renunciado a edificar. Yo te pido que tú lo levantes. En el nombre de Jesús te doy las gracias por todo, porque sé que tú lo harás. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Amén y amén. Amados hermanos, es un privilegio, de verdad es un privilegio poder tener estos momentos de comunión a través de las redes sociales. Pero es un privilegio tener comunión en el alma, en el espíritu, a través del poder de la palabra y del Espíritu Santo. Para todos, saludos y bendiciones. Se les ama, se les aprecia de verdad. Eres bendecido para bendecir, nunca lo olvides. Pero quiero enviar por último un saludo a todos mis hermanos, como siempre lo digo, cada domingo así lo digo, que están dispersos por el mundo, pero cerca de nosotros porque le amamos. En nuestros corazones están sus nombres y en nuestras mentes están sus rostros grabados como a fuego. Mis saludos, abrazos a la distancia, y recuerden que donde quiera que nos encontremos somos bendecidos para bendecir. Gloria a Dios.